Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero tengan una excelente mañana. Vamos a dar inicio hoy con este segundo taller, segunda fase o segunda etapa del taller de sociales. Entonces, iniciamos con la primera pregunta y es la siguiente. ¿Cuáles son los periodos de la historia de Colombia? Pues muy bien, acá yo les escribo cuáles son esos periodos. El primer periodo es periodo prehispánico o periodo indígena, ¿sí? Que eso hace referencia a los primeros pobladores. Periodo de la conquista, el segundo periodo, periodo de la colonia, periodo de la independencia y periodo republicano. ¿Listo? Entonces allí están todos los periodos de la historia de Colombia. Segunda pregunta dice, después de la conquista, los españoles se declararon propietarios de todas las tierras, ¿cierto? Ellos, eso fue así. Comenzaron a organizar el territorio para gobernar en él y dividieron el territorio en virreinatos. ¿Sí se acuerdan que dividieron el territorio en virreinatos? ¿Para qué? Para tener más facilidad de ellos poder manejar toda la política, la economía y todo lo de este territorio, de las Américas, ¿sí? Entonces lo dividieron por virreinatos. ¿A la cabeza de quién? Del virrey. ¿Quiénes nombraban ese virrey? Pues los reyes de España, ¿cierto? Bueno, entonces este periodo se conoce ¿como periodo qué? Este periodo donde después de la conquista, recuerden que eso fue después de la conquista. Primero está el periodo prehispánico, que es el periodo prehispánico hace referencia a, a nuestros primeros pobladores, a los indígenas, ¿cierto? Luego llega la conquista, que es cuando llega Cristóbal Colón. Después de esa conquista, ya los españoles empiezan aquí ¿qué? A colonizar. Ese periodo se llama el periodo colonial. ¿Listo? En la tercera pregunta dice, mencioné 3 organismos de gobierno con sede en España. Miren, con sede en España que ayudaron a gobernar en la época de la colonia. Si ustedes recuerdan, nosotros en las clases hablábamos de organismos que trabajaban en España y organismos que trabajaban aquí en las Américas, ¿sí? Los que trabajaron en España fueron la Casa de Contratación de Sevilla, el Real y Supremo Consejo de las Indias, perdón, y la Real Hacienda. Cada una de ellas cumplía una función, ¿no? Unos, por ejemplo, eran los encargados de las embarcaciones, de recibir los impuestos, otros de identificar cuáles eran las tierras que habían y hacían como un inventario de esas tierras para saber qué personas iban a enviar allá para gobernar, ¿no? Otros eran encargados pues de las leyes, de ver que se cumplieran cada una de las leyes. Entonces, estos son los organismos del gobierno, pero con sede en España. Acá también en las Américas habían algunos. La Nueva Granada estaba conformada por los territorios actuales de. Recuerden que en esa época de la colonia, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá eran conocidos como la Nueva Granada. Sí, eran un solo, digamos, un solo territorio. Entonces, estaba conformada por cuáles territorios, pues se los acabo de mencionar, ¿cierto? Dice, Colombia, Brasil, Ecuador y Panamá. No, Brasil no. Solamente Colombia tampoco, no era solamente Colombia. Colombia y Venezuela no, tampoco. Es la de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Por estos territorios estaba conformado lo que se conoció en esa época de la colonia como la Nueva Granada. Muy bien, seguimos aquí con el punto número 5. El territorio de la Nueva Granada estaba poblado por diversos grupos. ¿Sí se acuerdan que en clase nosotros hablamos de los diferentes grupos que habían en este territorio, en el territorio de la Nueva Granada? ¿Será que solamente estaba conformado por españoles e indígenas? No, ¿cierto? ¿O solamente por indígenas españoles y africanos? Tampoco. ¿O solamente por indígenas? No, solamente por indígenas estaba poblado, pero mucho antes de la conquista.
Resulta que cuando llegaron los indígenas, los africanos y los españoles, recuerden que hubo unas mezclas, ¿sí? ¿Entre qué? Entre indígenas y españoles, entre indígenas y africanos, y cada uno entonces se forman nuevas razas, ¿sí? Entonces ya en el territorio de la Nueva Granada habitaban ¿qué? Indígenas, españoles, criollos, ¿sí? Criollos eran las personas nacidas aquí en las Américas, hijos de españoles, africanos, los mestizos, los mulatos y los zambos. Ya todos estos eran los grupos raizales que habían ya en la Nueva Granada en esa época. Entonces la respuesta es la D. Y terminamos con la número 6, la pregunta número 6, que dice simplemente escribir falso y verdadero. Voy a leer cada una de los enunciados. El movimiento de los comuneros fue una protesta de varias poblaciones por el alza de los impuestos. ¿Verdadero o falso? Excelente, verdadero. Recuerden que las reformas de los reyes borbónicos, una de esas reformas fue en el campo ¿qué? Político, económico y científico. Entonces, por ende, ellos ¿qué hicieron? Esas reformas, una de esas reformas fue el alza de los impuestos. Y en esa alza de los impuestos, pues ya ese movimiento de los comuneros se levanta porque no estaban de acuerdo con esos impuestos. ¿Listo? Entonces, por eso se conoce como el movimiento de los comuneros. Esta es verdadera. José Celestino Mutis, hicimos un ejercicio, ustedes consultaron sobre José Celestino Mutis. Fue un sacerdote, botánico, geógrafo y fue quien dirigió la Real Expedición Botánica. Ustedes saben esta respuesta, yo estoy completamente segura. Muy bien, es verdadera. Excelente. Policarpa Salabarrieta rompe el edicto de los nuevos impuestos de las reformas. ¿Verdadero o falso? Falso, falso. ¿Por qué? Quien rompe el edicto no es Policarpa Salabarrieta. Policarpa Salabarrieta también hace parte de ese proceso de la independencia, lo vamos a ver en el otro periodo, pero la que rompe el edicto es Manuela Beltrán. ¿Sí se acuerdan? Manuelita Beltrán es la que rompe ese edicto. Es decir, en un escrito donde estaban esas alzas de los impuestos. Entonces ella rompe el edicto porque no está de acuerdo con ello. Digamos que de ahí parte también este movimiento de los comuneros, como que enciende la chispa para crear ese movimiento de los comuneros. Bueno, el último punto dice, las reformas borbónicas las realizaron los reyes borbones franceses que habían llegado de España, que habían llegado al poder de España. Verdadero. Realizaron cambios a nivel político, económico y científico. Verdadero. O sea que la última también es verdadera. Listo, chicos. Este es el taller de sociales. Espero que lo puedan desarrollar muy bien. Lean cada una de las preguntas y respondan, ¿ok? Repasen, por favor, para las evaluaciones. Bendiciones, éxitos, los quiero mucho. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.